Esto me pasó en plena pandemia, cuando me había mudado con mi familia a una zona rural, con campo abierto, casas distanciadas y un silencio profundo. En esa noche vino a visitarme un primo que no veía hace años. Somos como hermanos, así que compartimos un asado, unas copas, y cuando nuestras señoras se fueron a dormir, nos quedamos poniéndonos al día. Eran cerca de las 3 de la madrugada, y el aire tenía ese frío húmedo que solo se siente en el campo. Mientras hablábamos, se asomó un caballero desde la oscuridad, un hombre mayor, con paso lento y una cojera evidente. Nos dijo que estaba perdido. El sector era muy oscuro. Los focos están puestos a lo lejos y entre casa y casa hay tramos largos de terreno. Fui a buscar mi linterna y tras una breve conversación decidimos acompañarlo hasta su hogar. En el camino nos contó que lo habían atropellado hace años, que por eso caminaba así. Hablaba pausado, con una voz que parecía venir de otro tiempo. Finalmente llegamos a su casa. Era una construcción sencilla, de madera envejecida, pero lo que me impactó fue la iluminación. Estaba completamente iluminada con velas, no unas pocas, sino decenas, tal vez cientos. Cada rincón tenía una vela encendida, y lo más extraño, la luz era tan nítida que parecía de día. El caballero nos quiso ofrecer un traguito por la ayuda, incluso dinero. Le dije que no era necesario, que lo hacía con gusto por un vecino. Aunque nunca lo había visto antes, en ese sector uno no conoce a todos, la distancia lo impide. Al día siguiente le conté lo sucedido a una tía de mi pareja. Me escuchó con atención y cuando le describí al caballero, su rostro cambió. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo, ese señor lo atropellaron hace muchos años en ese camino. Era muy conocido por aquí. Me quedé helado. Pasaron días en los que no podía dejar de pensar en eso, así que decidí volver al lugar. Calculé el tiempo que habíamos caminado, el trayecto, la ubicación aproximada. No eran más de 10 minutos, pero cuando llegué no había casa, solo terreno vacío, ni rastro de velas, ni madera, ni nada. Quizás era de noche, quizás me equivoqué de lugar, o quizás esa casa solo aparece para quienes la necesitan. Desde entonces, cada vez que en el campo veo una luz a lo lejos, me pregunto si es un foco o es una vela encendida por alguien que ya no está. Esto me pasó en Huancayo, en Perú, el pueblo de mi madre. Habíamos ido a la fiesta patronal como cada año, con toda la familia. Era de noche, y mi primo empezó a sentirse mal por el soroche. Lo llevamos a una farmacia del centro, una de esas que están en plena provincia, donde las calles se vacían al caer el sol y el silencio se vuelve parte del paisaje. Mientras esperábamos que lo atendieran, salí un momento a tomar aire. La calle era larga, empedrada, con casas de adobe que parecían dormidas. Fue entonces cuando la vi. Una abuelita de unos 80 y tantos años. Estaba parada frente a una de esas casas. Golpeaba la puerta con lentitud y llamaba con voz quebrada. Hijo, ábreme. Me acerqué con cuidado, pensando que necesitaba ayuda. Le pregunté si tenía el nombre de su hijo, que yo podía llamarlo. Me miró con ternura y me dijo, ya hijito, gracias. Pero dame, yo lo anoto. Le pasé mi celular. Marcó, esperamos. Nadie respondió. Me lo devolvió con una sonrisa triste y dijo, gracias, hijito, ya me voy. Y se alejó caminando despacio, perdiéndose entre las sombras. Volví a la farmacia. Mis familiares me miraron extrañados. Me preguntaron dónde había estado. Les conté lo de la abuelita, pero todos me dijeron lo mismo. ¿Qué señora? Si estaba solo. Me reí nerviosamente, pensando que no la habían visto. Me volteé para señalarla, pero la calle estaba vacía. No había nadie. Era imposible que hubiera caminado tan rápido. Yo apenas me había demorado 30 segundos en volver.
Saqué mi celular, revisé el historial. La llamada estaba ahí, el número marcado. Se los enseñé. Todos se quedaron en silencio, nadie dijo nada. El miedo nos envolvió como la niebla que empezaba a bajar por los cerros. Quise llamar al número, saber quién era, pero algo me detuvo, un escalofrío, una inducción que me hizo borrar aquel número. No quiso saber más. Hasta hoy, no sé si fue una aparición, una memoria atrapada en esa calle o algo que yo debía ver. Pero desde entonces, cada vez que alguien me pide prestar el celular, pienso dos veces antes de entregarlo. Esto me pasó un 24 de diciembre. Era de noche, el aire tenía ese silencio especial que solo se siente en vísperas navideñas. Estaba con un amigo, conversando en una esquina cualquiera, bajo la luz amarilla de un poste que parpadeaba de vez en cuando. Hablábamos de cosas simples, de la vida, de nuestras familias lejos. Cuando la vi, una anciana de unos 85 años, caminaba lentamente hacia nosotros. Su figura era clara, delgada, encorvada, con un abrigo plateado que parecía demasiado grande para su cuerpo. Su cabello blanco recogido, sus pasos arrastrados, como si cada movimiento le costara el mundo. Pasó cerca, muy cerca, y se perdió al doblar la esquina. Yo me quedé mirándola hasta que desapareció. Había algo en ella, no sé si era su lentitud, su presencia, o el hecho de que parecía fuera de lugar. Entonces mi amigo me dijo, vamos, ya cambió el semáforo. Pasamos la calle y al llegar al otro lado, la anciana estaba ahí, cruzando la misma calle que nosotros, pero desde el lado opuesto. Me detuve en seco, era imposible. No podía haber cruzado tan rápido, apenas si caminaba. No había forma lógica de que estuviera ahí. Le pregunté a mi amigo si la había visto antes, si la vio pasar junto a nosotros. Me miró confundido, me dijo que no, que en ningún momento vio a ninguna anciana cerca. Pensé que me estaba jugando una broma, pero me lo aseguró con seriedad. No vi a nadie, te lo juro. Me explicó que a veces hay cosas que algunas personas ven y otras no, que hay presencias que se manifiestan solo para algunos, que en fechas como esa, donde la energía se mueve diferente, pueden pasar cosas que escapan a la lógica. No sé si me crean, pero yo la vi. Recuerdo cada detalle de su rostro, cada paso lento, cada arruga marcada. Y no fue la única vez que me ha pasado algo así. Hay cosas que me han ocurrido que ni yo mismo me atrevo a contar. Fue durante una amanecida en el supermercado. Me tocaba limpiar la cámara de frío, una tarea que muchos evitan por lo tediosa y por el frío mismo que cala hasta los huesos. Tuve que sacar toda la mercadería, cajas de carne, embutidos, bandejas de pollo, costillares congelados. Los que han hecho esto saben lo que implica. El aire se vuelve denso, el silencio se amplifica y el tiempo parece detenerse entre esas paredes heladas. Eran las 2 a.m. Yo estaba solo dentro de la cámara, concentrado en terminar rápido. De pronto, escuché el sonido seco de la puerta cerrándose. Me giré de inmediato, pensando que alguno de mis compañeros me estaba jugando una broma. Me reí nerviosamente, golpeé la puerta y dije, ya sáquenme, no fastidien. Pero no hubo respuesta. Pasaron unos minutos, el frío empezaba a calar más fuerte y el silencio se volvió incómodo. Fue entonces cuando lo vi. Las carnes empezaron a moverse. Primero pensé que era mi vista cansada, pero no. Las piezas colgadas comenzaron a balancearse lentamente, como si una corriente invisible las rozara. Y luego, lo imposible. Algunas empezaron a abrirse, cortes limpios, como si una cuchilla afilada las atravesara, sin que nadie las tocara. Me quedé paralizado. El sonido era sutil, como el de una tela rasgándose.
Vi como un costillar se abría en dos, dejando caer flujo sanguíneo fresca sobre el piso helado. No había nadie, no había herramientas, solo yo y algo que no podía ver. Exclamé lo más que pude. Golpeé la puerta con fuerza, el pánico me tomó por completo. En ese momento, el guardia de seguridad apareció. Abrió la puerta con rapidez y me sacó de ahí. Me vio pálido, temblando, con los ojos desorbitados. No dijo nada, solo me llevó al área de descanso. Nunca supe qué pasó exactamente. Algunos dicen que esas cámaras tienen ecos de cosas que no entendemos. Otros dicen que es el frío, que puede jugar con la mente. Pero yo lo viví y desde ese entonces, cada vez que paso cerca de una cámara de frío, siento que algo me observa desde adentro. Esto me pasó en el 2015, cuando trabajaba en Estados Unidos en una cadena rápida de hamburguesas. Era un trabajo nocturno, algo rutinario, pero con sus momentos extraños. Yo era el encargado de cerrar la tienda cada noche, a eso de las 11 p.m. Tenía que asegurarme de cerrar bien la entrada principal, la puerta trasera y la del almacén. Lo hacía con cuidado, como si cada cierre fuera una especie de ritual. Pero esa noche fue algo diferente. A las 11:03, ya con todo cerrado, escuché el timbre de la caja registradora activarse. Me sobresaltó. Al mirar hacia el área de atención, veo a un señor parado frente al mostrador. No le escuché entrar, no lo vi cruzar ninguna puerta. Simplemente estaba ahí. Era un hombre mayor, delgado, con una chaqueta oscura y una mirada cansada. Me pidió una hamburguesa con papas, le dije que ya habíamos cerrado, pero me respondió con una voz suave, casi triste. Por favor, tengo hambre, me dijo. No sé por qué, pero algo en su tono me hizo ceder. Le tomé el pedido, me pagó en efectivo, y mientras preparaba su comida, lo veía sentado en una de las mesas, tranquilo, esperando. Todo parecía normal hasta que lo llamé para entregarle su pedido. Volteé hacia la freidora para secar las papas, y cuando volví la mirada hacia el frente, el señor ya no estaba. Me congelé. No había sonido de puertas, ni pasos, ni nada. Todo silencio. Pensé que me habían robado. Revisé la caja, el almacén, los baños, incluso debajo de las mesas, nada. Todo estaba intacto. El dinero que me había dado estaba en la caja. Los billetes cuadraban perfectamente. Me quedé unos minutos en silencio, tratando de entender qué había pasado. Había salido sin que lo notara. ¿Cómo entró si estaba todo cerrado? ¿Y por qué no escuché nada? 2 días después, el guardia de seguridad del local me llama. Me dice que revisaron las cámaras de esa noche. Me quedé helado. Según las grabaciones, yo estaba completamente solo. No había nadie más en el local. Pero lo más inquietante es que se me veía atendiendo como si fuera un cliente frente a mí. Yo hablaba, le cobraba, cocinaba, entregaba, todo, pero sin que nadie estuviera a mi frente. Estuve unos 6 meses en ese local. Después de eso me fui. Nunca volví a ver al señor, nunca supe si fue un error de percepción, una especie de alucinación por el cansancio o algo más. Pero desde entonces, cada vez que cierro una puerta, me aseguro de mirar 2 veces, porque hay cosas que entran sin siquiera abrir.